¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, directamente al grano, ya saben que el día de ayer se confirmó la salida, pues, de cuál será el nuevo mutante del mes de enero, chicos. Ayer en mi video de noticias y ofertas, pues, les dije como por encima cómo es estadísticamente y pues sus precios. Ya saben que llegará en su versión básica por $10 y su versión en oro, 3000 de oro. Estamos hablando del Anthropobot Soñador, chicos. Este lobito mecánico que está durmiendo, se podría decir así, es el nuevo mutante legendario mensual, chicos. Así que, como siempre hago en el canal, hoy toca su análisis completo, recomendación de orbes y obviamente comparativa con otros mutantes del juego, chicos. Así que vamos a ir directamente pues a hacer el análisis ya. Vamos a ir directamente a la Mutopedia, chicos, ya que ya está disponible sus estadísticas. Ojo, les recuerdo, el mutante estará disponible el próximo miércoles, si no me estoy equivocando. Cualquier cosa en mi video de ayer de noticias, confirmo la fecha, pero creo que vendrá para el próximo miércoles 18. Así que busquemos el mutante aquí como lo vemos. Lo repito, Anthropobot Soñador, mutante legendario zoomorfo con cyber que tiene la habilidad de fortalecimiento. Ahí, como ven, tiene una velocidad pues de 3.92, una vida total de 4426. El daño de sus ataques, porque ambos son ataques individuales, es de 1268. Cuenta con la habilidad de fortalecimiento que apenas allí, si van a la Mutopedia, se refleja en un 30%. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su porcentaje de fortalecimiento llega al 45%, lo cual es una locura de porcentaje de fortalecimiento, chicos. Así que Anthropobot Soñador, sinceramente, es un mutante que se ve bastante estable. Repito, un mutante que se ve bastante bien, pero será lo suficientemente bueno para comprarlo por 3000 de oro o por $10. Pues eso es lo que vamos a analizar. Sinceramente, para su velocidad tiene una vida aceptable. No es una vida buena, es una vida aceptable de ese estilo. Ni tan mal, pero ni lo que desearía. Obviamente sus daños dejan que desear. 1200 de daño para esa velocidad también es muy poco. Pero eso lo compensa ese porcentaje de fortalecimiento. O sea, que tenga un 45% de fortalecimiento. Que se aumente casi la mitad de su daño. Es una locura total. Así que cuidadito. Obviamente va a ser un mutante que va a pegar sumamente fuerte. Va a pegar sumamente fuerte. Pero bueno, entre la velocidad y la vida deja que desear. Vamos a hacerlo más sencillo para que entiendan. Vamos a compararlo con un mutante que es súper cercano a él. Súper cercano, diría. Y ya saben a quién me refiero. El Tecnocaracol, un mutante que salió el año pasado. Y bueno, un mutante también legendario. Mismos genes. Obviamente diferentes habilidades. Casi mismas velocidades, pero que son bastante similares. Por ejemplo, Tecnocaracol es más lento, 3.64, aunque ya les digo yo que ya cuando eres menor a 4 de velocidad, pues ya la velocidad casi no infiere mucho. O sea, no se diferencia cuál sería mejor o peor. Tecnocaracol tiene una vida de casi 6000 puntos, o sea, es una diferencia abismal de vida. O sea, él no te va a aguantar nunca lo mismo el Anthropobot que el Tecnocaracol, pero hay que tomar eso en cuenta. Tecnocaracol pues tiene un daño de 1700 puntos y Anthropobot 1200. Una diferencia pues abismal en el daño. ¿Qué pasa? Que Tecnocaracol tiene una habilidad de escudo del 50%. Ahí, como ven, Tecnocaracol se fortalece esto. O sea, con 2 orbes de forta, el Tecnocaracol... 2 orbes de forta, chicos, un especial 3 y un básico 4 te hace tener 42% de forta. Y miren, se fortalece 54.000. Algo así se fortalecería el Anthropobot sin orbe de forta. Bueno, no, en realidad se fortalecería un poco menos, pero algo aproximado.
No, en realidad sí, se fortalecería como 40.000 sin orbe de fortalecimiento. Ya si le meten un orbe de fortalecimiento, bueno, se aumentará una locura. Pero desde mi punto de vista, obviamente Tecno Caracol es mejor que el mutante. ¿Por qué? Porque el mutante se queda corto en el tema de velocidad. No le va a dar la velocidad ni para atacar primero que un Urgan, que un Heredero, que incluso un Leviatán, que digamos serían los mutantes metas del juego que el mutante se puede llegar a enfrentar. Obviamente no obligatoriamente se tiene que enfrentar a sables, también se puede enfrentar a zoomorfos, a míticos, porque tiene buen daño, pero sinceramente pues el poco daño lo deja un poco atrás. Obviamente lo compensa el fortalecimiento, pero eso lo dejaría pues como un Tecno Caracol, ¿me entienden? Lo que le falta al Antropobot en vida lo tiene el Tecno Caracol, lo que le falta en daño lo tiene el Tecno Caracol. Velocidad, pues no es mucha diferencia. Y entonces la única ventaja que tiene Antropobot es el Forta, pero claro, el Tecno Caracol con la diferencia de daño, si tú también le pones Forta, pegarían técnicamente lo mismo. Y Tecno Caracol pues tiene más vida, es más tanque, una habilidad un poco más conveniente. Así que mi respuesta, obviamente es mejor Tecno Caracol, eso. Pero ¿es un mutante bueno? Sí, chicos, les va a servir a lo mejor para counterear, pues va a counterear todo tipo de sables. Eso sí, va a counterear todo tipo de sables. Obviamente el Aratomis no te va a afectar el debilitamiento, pero claro, el Aratomis de 2 múltiples te puede bajar, así que hay que tener cuidado. El Aratomis ya saben que está rotísimo. Y bueno, pues eso, chicos, un mutante que deja que desear. Mi recomendación, ¿gastaría los 3.000 de oro por él? Pues yo no lo haría. Depende de tus zoomorfos también. Ojo, también depende de tus zoomorfos. Obviamente, si ya tienes Rinotauro, que es un tanque por excelencia, pues yo te digo que te quedes con Rinotauro. No necesitas obligatoriamente este mutante. Que obviamente este mutante puede variar. Tiene mejor habilidad que Rinotauro, claro que sí. Este mutante lo puede armar con velocidad. Esa es la ventaja, lo puede armar con velocidad. Pero es que aún así, Heredero se arma con velocidad. Urgan se arma con velocidad. No le vas a ganar. Que no es tan vital, pero es para darles un ejemplo. Así que chicos, cualquier cosa, déjenme en los comentarios qué opinan del mutante. Yo lo veo bien, no lo veo meta, obviamente, no lo veo ni anti-meta, solamente lo veo bien estadísticamente. ¿Qué le falta? Sí, le falta al pobrecito, pero aún así, cuidado, si se puede armar que si con su orbe de fortalecimiento y llega a atacar doble fortalecido, o sea, va a pegar, va a pegar, o sea, doble fortalecido, este mutante debe de pegar una locura. Eso sí, no les voy a negar, el fortalecimiento en él es su punto fuerte. Tienen que procurar hacer lo que dure con sus orbecitos. Así que vamos directamente a la recomendación de orbes, chicos, y daré otro comentario más sobre él. La mejor combinación desde mi punto de vista para él, chicos, es la de velocidad, fortalecimiento y vida. Aumentar la velocidad porque ya que él tiene un fortalecimiento increíble, pues lo mejor que pueden hacer es aumentarle la velocidad para ver si pues, pueden atacar primero que otros mutantes, para que no te dobleguen turnos otros mutantes, lo cual sería muy vital en un mutante de fortalecimiento. Así que 100% velocidad, vida y forta va a ser lo ideal, ya que la vida, para que aguante lo suficiente para suplantarle la vida que le hace falta, y el orbe de forta porque si tiene 45% y le metes otro 20%, 65%, madre mía, doble fortalecido este amigo. No me imagino el daño, La segunda combinación es totalmente parecida, va a ser la de velocidad, ataque y vida. Y dirán, Manu, ¿por qué ataque en vez de forta? Porque ya él tiene un buen porcentaje de fortalecimiento. ¿Qué pasa? Que si tú le aumentas el ataque, pues el fortalecimiento se adapta a él. Así que a lo mejor combinado con la velocidad, el ataque iría un poco mejor. A lo mejor simplemente para hacer un ataque principal fuerte. Pero ya te digo que no será tan fuerte en realidad porque es algo daño el bajo. Pero con un orbe de ataque, pues supongamos que llegaría a esos 1400 de daño. Lo cual para un mutante de su velocidad sigue siendo muy poco. Pero para que tengan un ejemplo, si quieren pegar un primer turno fuerte y luego cuando tengan el fortalecimiento rematar 100%. Aunque la de arriba funciona totalmente igual. También pueden hacer una combinación extraña. Esta no la voy a recomendar, no verán la imagen porque a lo mejor la de velocidad full forta puede ser buena combinación. Pero eso es tirarse a ver si el mutante llega a sobrevivir. Pero claro, llega a sobrevivir y está fortalecido, te borra del mapa. Así que tengan en cuenta la de velocidad full forta, que puede llegar a ser una combinación estrepitosa.
Y la última combinación, que sería asemejarlo al Tecnocaracol, sería la de escudo, fortalecimiento, chicos. Ya saben, pues, tiene una velocidad un poquito más rápida que el Tecnocaracol. Perdón. O sea, sí. Pero ¿qué pasa? Que solamente le verás valor a esta combinación de escudo, forta, solo si cuando ataques fortalecido. Si llegas a atacar y no estás fortalecido, te vas a echar un escudo patético. Pero cuando estés fortalecido, el escudo ya va a cambiar totalmente. Así que tienen que tener eso en cuenta. Aunque con su velocidad es un mutante que 100% cuando ataque ya va a estar fortalecido. Así que solamente deben de tener eso en cuenta. Aunque la mayoría del meta lo counterea. Zeus, Spin, Proyecto 3v3, Asteroide Gestal. Aratomis pues te counterea todo. Cuidado con los Gloovers. Aunque el debilitamiento no te va a afectar. Eso sí, por el fortalecimiento el debilitamiento no te va a afectar. Bueno, depende también de cuántas veces lo ataquen, ¿no? Así que, bueno chicos, eso es lo que le puedo decir de Anthropobot. Un mutante que no recomiendo, pero recomiendo, si no tienes un buen mutante para iniciar, eres nuevo, ya reinicié tus primeros 3000 de oro, pues sería un muy buen mutante invertir en él. No te cambiará la cuenta, pero sí te cambiará la cuenta en modo al PvP. No tanto para PvE, pero para PvP te vendría genial como un buen anti-sable, porque pues en Evos bajos no se tienen los mejores mutantes sables. Así que si eres menor al Evo 50... te puede venir de maravilla como anti-sable. Pero de resto, ya en Evo alto, no vale la pena comprar. No vale la pena comprar teniendo exponentes como, pues incluso como Rinotauro, amigos. Porque miren, o sea, como ya dije, Tecnocaracol es 100% mejor. Y Tecnocaracol pues no se usa mucho. Y el Rinotauro, ¿dónde tengo el Rinotauro? No me digas que congelé al compa Rinotauro. Y disculpen que me esté yendo de largo del video. Lo que pasa es que, bueno, hay que comparar ciertos puntos. Incluso la llama Sensei le sacarías más valor. 100% la llama Sensei ya es mejor. Así que si tienen llama Sensei, pues no se lo compren. Un dato que olvidé mencionar. Y bueno, Rinotauro se podría decir que tiene la misma velocidad, mismo daño. De hecho Rinotauro tiene un poquito más de daño. Ay, chicos, dato importante que olvidé mencionar. Perdón. Esto tenía que haberlo mencionado al principio. Espero no hayan quitado el video en el inicio. El mutante tiene un plus disminuido. No sé por qué ahora Celsius está sacando el plus disminuido. ¿Qué pasa? Que este mutante no tiene 1268 puntos de daño, sino que tiene 27 puntos menos. Obviamente no es algo que se nota, pero en realidad el daño real del mutante es de 1241. Simplemente para que tengan en cuenta que no va a aumentar. Cuando lo suban al máximo no va a tener el daño de un mutante de 1268, sino el daño de un mutante de 1241. Dirán, mano, es un cambio pequeño. Sí, es un daño pequeño, pero que tengo que hacérselo saber, pues que obviamente para eso me dedico a hacer el video, para el análisis completo. Y que si es mejor que Rinotauro, sí, yo digo, no, Rinotauro yo digo que es mucho mejor por el tema de que es mucho más tanque. Tienen mismos daños. Obviamente, como les digo, aquel va a pegar un fortalecimiento, pero claro, aquel te tienes que arriesgar a que aguante. Rinotauro, pues lo haces para que aguante, 100% va a aguantar y sabes que 100% va a atacar. Así que pues les dejo ese dato. Anthropobot, un mutante, chicos, que compraremos, obviamente. Lo probaremos en el PvP. Les recuerdo que el mutante estará un mes disponible en la tienda, así que les recomiendo ser pacientes. Les pido ser pacientes a que yo lo compre, haga su videito platinándolo y luego lo probemos en el PvP en Evo Alto, donde veremos los roles y obviamente yo lo armaré. Pero aquí tienen mi análisis, mi opinión completa sobre el mutante y su recomendación de orbes para aquellos que piensen en comprarlo. Así que ya saben, lo mejor 100% va a ser el de velocidad. El de escudo, pues solamente notarás un pequeño valor cuando estés un fortalecido o dos fortalecidos, sería lo ideal, pero mejor que las combinaciones de velocidad no va a ser. Así que ya saben, chicos, no olviden dejar ese poderoso like. Los invito a suscribirse, chicos, que estamos a nada de llegar a los 30.000 suscriptores y por eso les agradezco un montón el apoyo. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido y no olviden comentar qué opinión tienen del mutante. Adiós. Your job, Bird is the name, the bullet did the chain, torn off for the watch.
pussy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get to it, so he streamed me when he leave me.